La pregunta que te quiero hacer ahora, a continuación, Tristán, tiene relación justamente con lo que la gente dice: por culpa de la sinusitis terminé en un ronquido. ¿El ronquido es producto de una sinusitis? El ronquido es producto de una obstrucción nasal. La mala ventilación nasal hace que nosotros respiremos por la boca habitualmente de noche. Se produce un efecto que se llama efecto Venturi, y eso hace que las estructuras blandas de la boca se hagan más flácidas y desciendan hacia la hipofaringe. Y eso termina siendo el ronquido y en muchos casos apneas. Entonces, la mayoría de las veces cuando hay ronquido y hay apneas, hay obstrucción nasal. También puede haber ronquido y apneas sin obstrucción nasal, pero la mayoría de las veces interviene la nariz. ¿Qué pasa cuando se combina el ronquido y el mal aliento? Porque también van de la mano, ¿verdad? Sí, en realidad el mal aliento, que generalmente en el roncador es a la mañana, es porque respira todo el tiempo por la boca, las secreciones de la boca se secan y producen mal olor, por la exacerbación de gérmenes que tiene esa secreción, la saliva y las secreciones de la boca que se van secando en el momento de respirar por la boca. ¿El ronquido se saca por cirugía? ¿Eso que se cayó volviéndolo a su lugar? La mayoría de los ronquidos, si son producidos por obstrucción nasal más una alteración en la rinofaringe y en la orofaringe, los podemos resolver con un tratamiento médico. Tratamiento quirúrgico. Pero si el problema está en la hipofaringe o en la laringe, es complicado solucionarlo con tratamiento quirúrgico. Esos pacientes son los que tienen una apnea obstructiva o un ronquido por una obstrucción, pero derivan en lo que se llama el CPAP, que es un aparato que nos da presión positiva en el momento de la inspiración para que no se produzca la obstrucción a nivel de la hipofaringe.